Oh capitán, mi capitán, ¿qué comeríamos si pudiéramos comernos un pez, capitán? Uno que vive solamente en este altiplano. Nos comeríamos una historia larguísima de millones de años, de movimientos tectónicos y separaciones de río. Nos comeríamos algo que está aún por hacerse. Nos comeríamos un compromiso, una responsabilidad. Nos comeríamos el capitanejo, la guapucha y los cangrejitos negros. Y pasaríamos a ser parte de las tinguas, los patos migratorios y las musarañas. Nos convertiríamos en gente de la sabana. ¿De dónde viene el agua? De la tierra. Y de un nacedero y del río de Bogotá. De las nubes. De la montaña. Para bañarnos. Para cocinar. También para generar luz. Y también para el chocolate. Yo me llamo Otto Wunderlin, soy habitante del municipio de Suezca en la vereda de Guita y en este momento estoy como encargado del acueducto de nuestra vereda, como estar pendiente del acuífero, cómo anda, de las zonas de recarga, de las tuberías de distribución. Nosotros tenemos en la vereda, afortunadamente son 3 nacederos. Los 3 vienen que brotan de la tierra, ¿no? No viene de río, no viene de fuentes superficiales, sino subterráneas. Entonces podríamos decir, nosotros estamos encima del acuífero Guadalupe. El agua de nuestro acueducto viene de una zona de recarga, es un área de terreno donde el agua lluvia cae, se filtra en la tierra y llega al acuífero, de donde nosotros tomamos el agua. Y una cosa importante que tenemos nosotros que cuidar es permitir que el agua se filtre. No podemos evacuarla, porque si el agua lluvia cae y la evacuamos muy rápido, sea por alcantarillas, sea por carreteras, o sea por zanjas de drenaje o cosas así, no dejamos que el agua se filtre, no dejamos que el acuífero se recargue y sobre todo no dejamos que el agua se purifique. Bueno, aquí en Suezca el agua viene de diferentes fuentes, tenemos aguas superficiales, tenemos agua que viene de nacederos y eso hace que sea diferente, que tenga diferentes propiedades. Esas aguas se están utilizando para abastecimiento, para consumo y lo que hemos evidenciado es que el principal problema es bacteriológico, contaminación de estas aguas por actividades que se desarrollan en la zona o aguas arriba, digamos, pensámoslo en la cuenca, de otras zonas, de otros sitios, y esa contaminación está llegándole a los nacederos o a las fuentes de agua superficial. La diferencia entre el acuífero de Guadalupe y el acuífero de Cacho. Nosotros estamos sobre el acuífero de Guadalupe, que es un gran acuífero, que tiene una calidad de agua muy buena. El de Cacho, el acuífero de Cacho, es un acuífero mucho más pequeño y debido a eso es mucho más sensible a toda la actividad humana que hay sobre él. Entonces eso hace que el agua del acuífero de Cacho, que es el de la vereda de Tenería, sea un agua muy contaminada, o sea, turbia por lo menos es. Nosotros estamos aquí es como concientizando a la gente de la importancia que tiene el agua y de la importancia y de lo importante que es que nosotros todavía tengamos gobernanza sobre esa agua. Y esperamos que sea así durante mucho más tiempo.
Iturriago, es habitante de aquí de Tenería, representante legal del acueducto. El agua viene de la cuenca del río Bogotá, la parte alta, de la quebrada al Piñuelal. De ahí tenemos la Bocatoma. Los tanques de almacenamiento surten a más o menos 500 personas. La calidad del agua que ellos reciben ahorita está en un 80% potable. Anterior a la planta, pues la calidad del agua sí es un poquito pésima porque tenemos pozos sépticos o eso, entonces hay cementos de materia fecal que caen a la quebrada. Todos usamos agua y todos generamos aguas residuales, entonces lo primero es ser conscientes de que así yo utilice agua envasada, agua para consumo de otro lado, pensemos que el agua que nos dan los acueductos no es la adecuada. Sí producimos aguas residuales y esas aguas residuales pues deberíamos tener unos pozos sépticos en los que se hace mantenimiento adecuado, y si ya son varias viviendas las que están generando las aguas, mirar sistemas descentralizados como lagunas, humedales, algunas soluciones que hay que existen, que se pueden utilizar para mejorar la calidad de esas aguas, para evitar que esos, digamos que esos contaminantes como los patógenos lleguen a las fuentes de agua. Bueno, para la calidad de agua que sea óptima para el consumo humano, tenemos el desarenadero, enseguida tenemos la planta de tratamiento y por último tenemos los químicos, el cloros, nos mata las bacterias, y el sulfato pues nos ayuda a aclarar el agua con la cal. Las acciones que deberíamos tener: sembrar árboles a la orilla de la quebrada y pues tener cuidado con la ganadería y los caballitos y los pozos sépticos, que son los que contaminan pues el agua. Lo último que quiero decirles, que retomemos la agricultura, que no la dejemos acabar, que sigamos, que la retomemos. Soy hija de Esperanza y Fabio, nací acá en el municipio de Suezca. Estamos preparando un plato el cual integra los ingredientes que encontramos en las huertas de nuestros abuelos, como son las brevas, el arequipe, que también lo consigues acá en el municipio, lo procesamos acá, un arequipe artesanal, y de las huertas traigo también lo que son las habas. Entonces con las habas estoy procesándolas para sacar la harina y llevarlas a un postre, que es mi especialidad. Con ese postre quiero mostrar ese relleno de brevas y arequipe para finalizar mi plato. Tratar de ver el origen del ingrediente que utilizo, por la importancia que tiene esto. O sea, si tú con qué agua lo estás trabajando, con qué lo estás nutriendo, eso estás llevando a tu ingrediente, con qué sabores estás manejando, eso estás llevando a tu plato a la mesa. Ingredientes que no se produzcan en Suezca, que me gustaría tener, no es que, o sea, tenemos mucho con qué trabajar. O sea, ya venir a pedir que produzcan algo, es uno como no mirar atrás lo que nos ofrece el municipio. O sea, hay muchas cosas que trabajar. Doris Ferrucho es una mujer nacida en Bogotá, crea una gran parte de su vida aquí en Suezca, una líder comunal desde hace ya 18 años en mi vereda. En este momento que no se esté dando acá en el municipio, las civias. Las civias es un producto que es de nuestros abuelos, y aparte pues nadie lo está cultivando en este momento, es muy escaso conseguirlo. Hoy estoy preparando cocido boyacense porque es un plato de nuestros abuelos, con el cual pues muchas personas creo que nos criamos. El agua que utilizo para cocinar viene de un acedero que está ubicado en la vereda de Santa Rosita, que es una embotelladora, debido a que pues el agua que hay aquí en la vereda no es apta para el consumo humano. Yo creo que el 95% de todo en general en la cocina, porque con agua pues usted prepara alimentos, lava loza. Para mí la cocina es una salida a muchas cosas, porque es mi pasión, porque me gusta. En este momento tengo un nuevo proyecto, entonces me monto en ese proyecto
y las sensaciones de lo que hay en el momento es lo que tú expresas en la comida. El cocido de hoy, pues no, o sea, como es personas que no son de acá de la vereda y que de pronto en algún momento ellos no lo han probado, entonces como que uno se concentra en que los sabores sean agradables. Alejandro es, de profesión es un fotógrafo, pero la fotografía me llevó a mí a hacer un registro documental durante el paro agrario con los paperos en el 2013 y ahí fue que me enganché con la agricultura. En primer lugar soy madre ahora, que tenemos a Lena. De profesión soy negociadora internacional, he trabajado toda mi vida en logística, en comercio exterior. Un alimento para crecer y de forma nutritiva necesita básicamente de los 5 elementos principales, los cuales son un espacio donde crecer, necesita tierra nutrida, agua para poder movilizar esos nutrientes en su misma estructura, necesita aire, oxígeno, por ellas también respiran, y necesitan luz. Una finca para cuidar el suelo, el agua, la biodiversidad, lo primero que yo invito a hacer y es lo que aprendí gracias a la permacultura es observar. Uno primero tiene que observar su finca y saber qué es lo que tiene, cómo está y qué hay a disposición. Las harinas trato de conocer el origen, por ejemplo, las frutas también. Yo trabajo mucho mercado local, busco conocer el origen, los huevos fundamental, la frescura de los huevos para sacar un producto de excelente calidad en cuanto a los postres. El aprovechamiento de los residuos, bueno, hay comida cocinada que se puede echarle a los animales como gallinas, perros o gatos. Y hay otra parte que yo la recojo para un señor que cría cerdos acá en la vereda, entonces él los lleva. Y lo que es orgánico como cáscaras y eso sí es para el ganado o para las ovejas. Para enriquecer los suelos, lo que he venido haciendo, por un lado lo primero fue tener vacas, pero recogerles sus excretas para compostarlas. Si tú manejas buenas prácticas en las praderas, si tú mantienes los animales felices, digámoslo así, bien mantenidos como debe ser, ellos te van a ofrecer eso. Entonces el producto final te dice todo lo que has hecho antes. Las plantas, ellas saben cuándo uno va a recoger su fruto y sabiendo que usted ya ha establecido una relación con la planta, en el momento en el que usted va a recoger el fruto, ella le va a botar un poquito más de azúcares, un poquito más de sabor, ¿sabe? Como a diferencia de comerse un animal, que es lo que está dejando sufrimiento. La forma en cómo nos alimentamos tarde o temprano te pasa una factura, ¿sí? Y si tu alimentación no es una alimentación basada en algo nutritivo, va a llegar. En un suelo fértil, las plantas crecen sanas. Es un poco lo que pasa también en nuestra condición humana. Un niño, una niña bien alimentado es un niño que tiene capacidad de resistir el ataque de cualquier enfermedad. Y la salud de las plantas a su vez determina la salud nuestra. Entonces un suelo sano determina que las plantas puedan crecer sanas y una planta sana va a producir alimentos que nos van a alimentar sanamente. Y nuestra salud va a depender del consumo de esos alimentos sanos. Por lo tanto hay una relación directa entre la salud del suelo, la condición del suelo y la salud humana a través de la nutrición de las plantas. Entonces es muy importante que entendamos todo esto como un solo sistema. Del suelo depende nuestra vida. Soy habitante de Suezca y pues digamos que los conocimientos que he ido adquiriendo durante mi vida han estado enfocados a que el sitio que me ha dado más felicidad, pues le pueda yo retribuir todo lo que me ha brindado. Aquí en Suezca, dentro del proyecto Manos a la Cuenca, hemos priorizado 2 servicios ecosistémicos que son la protección del agua y la seguridad agroalimentaria.
pues que tiene que ver pues una parte con el río, pero en general la provisión de agua también a las veredas, que tengamos suficiente agua, pero que además el agua tenga una buena calidad. Y por el lado de la producción agroalimentaria, pues tiene que ver con que produzcamos alimentos, pero no solo la producción de alimentos, sino que sean alimentos que tengan una buena calidad para la salud humana. En este caso, la conectividad ecológica lo que trata es de conectar esos fragmentos, ¿cierto?, que están conformados por relictos boscosos o por unos rastrojos, por llamarlo así, ¿cierto?, unos rastrojos altos o bajos, o las mismas plantaciones forestales en el caso del paisaje de Suezca, y lo que hace uno es conectar esos fragmentos o esos parches con otros fragmentos que están a una distancia determinada en ese paisaje. Entonces la conectividad, ¿por qué es importante? Porque permite conectar, digamos, esas dos fuentes de diversidad, ¿cierto?, o de funcionalidad a través de unos conectores, y entre los conectores podemos ver todas estrategias asociadas, por ejemplo, a las cercas vivas. Entonces, ¿qué permite esa conectividad ecológica? Tener un paisaje mucho más funcional. ¿Y más funcional para qué? Para un tema hídrico, para un tema de polinización, para un tema de presencia de aves, para muchísimos temas. Nosotros de alguna forma estamos comiéndonos todo el tiempo el río, porque el río es más que el curso de agua que pasa por el lado de la casa. El río está en todas partes. Hay un libro muy bello que se llama El Amazonas nace en el cielo, y de alguna forma nuestro río también, nuestro río cae con la lluvia y se filtra por la montaña y entra dentro de la montaña, y después llega acá a este curso principal que es el que vemos, el río Bogotá, pero el río está en todos lados. Nosotros somos agua, entonces esa misma agua que está ahí llegando del cielo es la que nos está llevando a nosotros, y nuestros alimentos son eso mismo. La restauración ecológica es una estrategia importante, sobre todo pues en estas décadas, ¿cierto?, donde son ecosistemas altamente transformados, y lo que uno tiene que hacer es utilizar especies y restaurar con especies propias de esos ecosistemas originales. Particularmente en Suezca, nosotros lo que hemos venido haciendo es tratar de utilizar esas especies nativas, ¿cierto?, que uno las encontraba en estados sucesionales tempranos. Entonces la restauración es un proceso también que conlleva varios años para recuperar el bosque, y en las etapas iniciales lo que nosotros estamos haciendo es justamente restaurar con especies como el ciru, el lupinus, el alnus, el sauco, el garrancillo. Quisiera hacer una invitación a la gente de Suezca y a las personas que han estado vinculadas con el proyecto y a las que han escuchado hablar de él, y es que necesitamos volvernos mejores observadores para empezar a entender mejor esas relaciones y nuestra mutua dependencia del ecosistema en el que estamos. Que en la medida en que no observemos, podemos quedarnos sin servicios que son realmente importantes, como es el agua y tener el alimento cerca. Un plato que caracteriza a Suezca, el cuchuco. El cuchuco porque pues por lo general Suezca es como más conocida por zona cuchuquera, o sea, por los cuchuqueros. La comida típica es una identidad para mí. Si tú vas a un lugar y a ti no te van a decir siempre, tengo el cuchuco de trigo, pero consigues con el trigo muchas cosas. Entonces está el pan, está la harina, puedes innovar de diferentes maneras, pero sin perder una identidad que es un producto. Es como lo típico, ¿cómo lo hacían mis abuelos? Sí, lo puedo preparar como lo hacían mis abuelos, pero puedo innovar mejorándolo, pero igual tengo la esencia de un producto. Es una pregunta difícil de responder porque no busco que me recuerden por un solo plato, sino la manera como yo les ofrezco los platos, como de un ingrediente básico lo llevo a la mesa para compartir, para que se quede como en la memoria de las personas, los sabores, la manera, la forma en como lo llevo a la mesa para poderlo compartir. Me gustaría que me recordaran con un plato las habas, porque las habas es una legumbre que no necesita ni mucha tierra, ni muchos químicos, ni solo agua y un poquito de tierra nomás. Soy muy dedicada a mi trabajo, entonces con Nativa la experiencia ha sido que como que me han ayudado a impulsarme un poco, como a mostrarme un poco más, como a perder ese miedo a compartir lo que sé, y ha sido una experiencia muy bonita, y a esa experiencia le agradezco eso, que me han hecho salir un poco más, mostrarme un poco más.
Yo participé un año con Nativa, donde la preparación fue este plato, cocido boyacense, y con ese plato quedé en el tercer puesto. Estaba pensando precisamente en los abuelos. Hacía unos meses atrás había fallecido mi abuelita, entonces fue como en honor a ella. La invitación que yo hago es aprovechar lo que tenemos. Hay mucho material con el cual podemos trabajar. Podemos innovar con ellos para invitar a la gente no a lo mismo. Agradecer a mi familia que tanto me apoya y agradecer a la comunidad que hay acá. Yo quiero agradecer a Manos a la Cuenca, que ha sido pues una iniciativa. Desde que llegué acá y los conocí fue como wow, qué nota que están haciendo todo lo que hacen por este territorio, y me motivaron a seguir acá. Es importante empezar a recuperar esa memoria, porque en la medida en que no recuperemos la memoria de qué se hace con la biodiversidad local, pues es más complicado, porque termina siendo poner árboles solo por un lujo. Entonces los árboles se terminan convirtiendo en algo que hacen los ricos. La masa de añejo. En una finca de tierra fría, haciendo masa de añejo para el tamal, iba formando en mi cabeza la lista de sus ingredientes. Lluvias en marzo para que crezca el maíz, y lluvias en junio para que engorde la mazorca. Una quebrada cercana para regarlo, sol en julio para secarlo, la misma quebrada de aguas limpias para lavarlo, y de ella un tazón de agua para fermentarlo, agua de nacimiento para lavarlo de nuevo, otro tazón de agua para colarlo y otro más que hace falta para colarlo otra vez. Reposar, escurrir, cocinar y amasarlo. Finalmente, un poco más de ese mismo río para enjuagar mis manos. Colombia, potencia de la vida.